Les propongo algo, mi gente. Vámonos directico a los temas de hoy, pues usted va a comprobar en el transcurso del programa la concatenación que hay entre los mismos. ¿Y usted sabe por dónde vamos a comenzar? Sí, ¿por dónde vamos a comenzar a tejer esta cadena? Pues por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Claro, mi gente, claro, como todos sabemos, hoy en la mañana dio su discurso el presidente de los Estados Unidos. Oiga, lo convido a analizar junto a mí apenas algunos fragmentos del citado discurso que tienen una relación directa con nuestro país. Sí, mi gente, sí. Pero hagamos algo. Antes de entrar en los que tienen, repito, una relación directa con nuestro país, escuchemos este otro que se relaciona de forma indirecta. ¡Ponlo! Albert Estudio. Hablemos claramente. Un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invadió a su vecino. Trató de borrar un Estado soberano del mapa. Rusia, vergonzosamente, ha violado pautas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Nada más importante que la prohibición clara de la toma de territorio de países vecinos por la fuerza. Si una nación puede ir en pos de sus ambiciones imperiales sin consecuencias, estamos comprometiendo todos los principios de esta institución. No se puede tomar por la fuerza el territorio de otro país. ¿Lo vieron, mi gente? Oiga, está duro eso, ¿eh? Mire, solo mencionaré 3 nombres. Sí, 3 nombres porque se habla de un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU que invadió a su vecino, que trató de borrar un Estado soberano del mapa, que ha violado pautas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, que ha tomado territorios de otros países por la fuerza. Una nación que ha ido en pos de sus ambiciones imperiales. Oiga, mi gente, solo mencionaré 3 nombres para dar respuesta a esto: Irak, Afganistán y Libia. Por cierto, se podrían sumar muchos otros nombres a esa de la que es una larga lista. Pero continuemos, mi gente, continuemos, y en la medida en que lo hacemos, vamos a ir entrando en el tema de Cuba. Pon lo otro, Alex Estudio. Como dijo el presidente Truman en 1945, la Carta de las Naciones Unidas demuestra que las naciones, como los hombres, pueden exponer sus diferencias, confrontarlas y buscar terreno común donde pararse. Tampoco podemos hacernos de la vista gorda frente a violaciones de derechos humanos. Uno de los grandes logros de esta institución es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mediante el cual nuestros predecesores nos instaron a medir nuestras acciones. Yo sé que el futuro será ganado por aquellos países que desarrollen a cabalidad el potencial de su población, donde las mujeres y las niñas puedan tener igualdad de derechos, incluyendo derechos reproductivos básicos, desarrollando economías fuertes. Estados Unidos siempre va a promover los derechos humanos y los valores consagrados en la Carta de la ONU. ¿Lo vieron, mi gente? Oiga, yo estoy de acuerdo con Biden. Nadie se puede hacer de la vista gorda ante la violación de los derechos humanos. Claro que hay que apoyar a los países para que puedan desarrollar a cabalidad el potencial de su pueblo. Sé que las mujeres y las niñas, como ocurre en Cuba, puedan tener igualdad de derechos, incluyendo sus derechos reproductivos básicos. Claro que cada país tiene derecho a desarrollar una economía fuerte. Pero, ¿cómo es que dijo que su país promueve esos derechos y promueve esos valores consagrados en la Carta
de las Naciones Unidas. No, mi gente, no. Eso es mentira. Como también lo es citar al presidente Truman cuando dijo en el año 1945 que las naciones como los hombres pueden exponer sus diferencias, confrontarlas y buscar un terreno común donde pararse. Claro, mi gente, claro que el gobierno de los Estados Unidos absolutamente para nada practica esos principios que dice defender en el caso de Cuba. Oiga, una isla del tercer mundo que solo quiere vivir libre e independiente, que ha escogido su propio camino y eso Estados Unidos lo ha convertido en un delito que jamás prescribe. Dígame usted, si un país que impone, repito, a una pequeña isla un bloqueo asesino hace más de 60 años, tiene alguna autoridad moral para pararse en la tribuna de las Naciones Unidas y decir esas falsedades. Pero oiga, no, por supuesto que no son las únicas. Les propongo continuar escuchando. Ponlo, Álvaro Estudio. Yo rechazo el uso de la violencia y la guerra para expandir fronteras y conquistar naciones, o para el derramamiento de sangre, para tener políticas de coerción y de temor. Debemos defender los derechos de las naciones pequeñas igual que de las grandes. Debemos abrazar principios básicos como la libertad de navegación, el respeto al derecho internacional, control de armas. No importa cuáles sean nuestros demás desacuerdos, ese es el terreno común donde debemos pararnos. ¿Lo vieron, mi gente? ¿De qué habló? De estar en contra de las políticas de coerción y temor. Oiga, ¿qué cosa es el bloqueo? ¿Qué cosa es la política irracional de sanciones económicas que buscan la asfixia económica total de todo un pueblo? Oiga, pero increíble, ¿eh? Dijo que quieren defender los derechos de las naciones pequeñas. ¿Los derechos a qué? ¿Los derechos a tratar de exterminarlas? ¿Será a eso a lo que se refiere? Mi gente, increíble que se hable de alzar principios básicos, nada más y nada menos que como la libertad de navegación o el respeto al derecho internacional. Oiga, el bloqueo en sí, y como todos sabemos, es una transgresión total al derecho internacional y por supuesto que también va completamente en contra de la libertad de navegación. Solo hay que ver las amenazas y chantajes que tienen lugar desde el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos contra las navieras o aquellos que pretenden transportar mercancías a Cuba. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos también esto otro. Ponlo, Alex Estudio. Por eso 141 naciones en la Asamblea General se unieron y de manera inequívoca condenaron la guerra de Rusia contra Ucrania. ¿Lo vieron, mi gente? ¿De cuánto habló? De 141 naciones. Cada año, más de 180 países condenan precisamente el bloqueo económico y comercial del gobierno de los Estados Unidos contra el noble pueblo de Cuba. Cada año eso sí se condena de manera inequívoca y todos sabemos cuál es la reacción de aquel país: hacer caso omiso y respetar completamente la opinión de la inmensa mayoría de los países de este mundo. Dígame usted si hay autoridad moral alguna para pararse a decir eso en la ONU. Pero esto no es todo, mi gente. No. Esto se pone mejor porque recuerde usted que al inicio de este programa les prometí concatenar todos los temas. Escuchen esto otro, que aunque a usted le parezca increíble, por su
relacionándolo con el caso de Cuba, se estuvo diciendo allí por Biden. Ponlo, Albert, estudio. Alimentar al mundo. Hemos establecido esa prioridad y estamos cumpliendo esa promesa. Las familias tienen que decidir a cuál de los hijos van a alimentar y se preguntan si van a sobrevivir. También estamos enfrentando directamente la crisis alimentaria. Hay más de 300 millones de personas en el mundo con una profunda inseguridad alimentaria. Un repunte de 14 millones en un año. Porque no importa lo que nos divida. Si los padres no pueden alimentar a sus hijos, nada más cuenta. Si los padres no pueden alimentar a sus hijos. Increíble, mi gente, ¿verdad? ¿Cómo usted va a decir que ha establecido como prioridad alimentar al mundo cuando tiene una pequeña isla a solo 90 millas que precisamente usted pretende rendir por hambre, enfermedad y todo tipo de vicisitudes? ¿Cómo van a hablar de los avatares que pasan hoy las familias para poder alimentar a sus hijos? Claro que está muy bien que reconozcan que más de 300 millones de seres humanos ahora mismo tienen que decidir cuál de sus hijos va a alimentar, que cada día se preguntan cómo sus hijos van a sobrevivir. Oiga, en esta islita pequeña y bloqueada, eso no sucede, y pese al bloqueo asesino que nos tienen impuesto. Mi gente, usted sabe lo que es decir que no importa lo que nos divida, si los padres no pueden alimentar a sus hijos, y que eso es lo que cuenta. Hay que ser o no hipócrita, hay que ser o no falso. Oiga, les recuerdo que en ese país hay perfecta conciencia del daño que hacen hoy a los pueblos las sanciones económicas que imponen, fundamentalmente a los países más pobres. Y en el caso de Cuba, no existe duda alguna del impacto directo de ese bloqueo en su población. Pero les propongo algo, mi gente. Veamos estos fragmentos de una noticia que se estuvo poniendo hace 2 días en nuestra televisión y relata con datos exactos las vicisitudes que ahora mismo pasa el Estado cubano para poder adquirir la harina de trigo que necesita este país para garantizar nada más y nada menos que el pan a su pueblo. Vean ustedes cómo ese bloqueo asesino afecta directamente a los padres cubanos que requieren alimentar a sus hijos con ese pan. Escuchen esto, mi gente, que ilustra vehementemente la enorme hipocresía imperial y el odio profundo que sienten hacia el pueblo cubano. Ponlo, Alex, estudio. Cuba, para satisfacer la demanda de todos los actores de la economía de harina, o sea, que consumen harina, demanda 3 buques de trigo. En la actualidad, a partir del bloqueo y el cerco económico por el que estamos atravesando, sumado a eso, la lejanía donde tenemos que comprar los trigos, que demoran aproximadamente 15 días en llegar a Cuba, y el entramado para realizar los pagos a los proveedores, están impidiendo poder satisfacer esa demanda. Y hemos estado trabajando todo el año entre 1 y 2 buques mensuales. La tonelada de trigo de calidad media en Europa supera los 500 euros. Además de los precios incrementados, hay otras realidades que no por repetidas dejan de golpear la buena intención de tener el trigo necesario en el tiempo establecido. Este buque cargado con 24.000 toneladas de trigo llegó desde Europa a Puerto Habanero el pasado 29 de agosto. 15 días después, aunque fue pagado de manera inmediata, el proveedor recibió el dinero en su cuenta. El asedio a las transacciones desde Cuba es una realidad también en el pan de los cubanos. Hoy un buque nos puede estar costando traerlo a Cuba sobre los 16 millones de pesos, y eso de alguna manera ha afectado el ciclo de pago que hemos tenido que enfrentar para poder traer los 3 buques que están planificados. ¿Lo vieron, mi gente? Sí, eso está sucediendo
ahora mismitico en Cuba. Y es apenas una de las miles y miles de afectaciones que provoca directamente en el pueblo cubano el cruel y asesino bloqueo.